2, 3. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Yo espero que estés bien. Te doy la bienvenida a través de estos medios. Hoy yo quiero compartir contigo una reflexión que la he titulado Hágase tu voluntad. Quiero que leamos juntos un pasaje de la Escritura y reflexionamos en este tema, ¿te parece? Es Mateo, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Es la oración del Señor, orando por sus discípulos, enseñándoles a sus discípulos a orar. ¿Te parece? Mira, Jesús les dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El texto que leímos, vemos al Señor Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Y esta oración no es algo para repetir como un conjuro, no es algo para repetir como un amuleto. Más bien es para considerar cada una de las palabras y frases para que sean parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento espiritual. Yo quiero que juntos reflexionemos en esta primera parte de este versículo. Dice la primera parte: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nota que dice Padre nuestro y nuestro Señor nos muestra que en primer lugar nuestra oración debe de ser dirigida al Padre. Y Él como Padre es nuestro sustentador, es nuestro creador, es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. En segundo lugar dice, santificado sea tu nombre. Y no es que el nombre del Señor esté maldito o esté maldecido, no. Más bien la idea aquí es que nuestra oración, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras decisiones, glorifiquen a Dios en santidad. Es decir, que nosotros nos santificamos para que el Señor sea glorificado. Es decir, que al nosotros santificar o nosotros entregarnos en santidad a Dios, el Señor es adorado. Continúa diciendo el verso, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y note que dice, venga tu reino, y cuando decimos venga tu reino, es hacer las cosas bajo su dirección, a la manera de Dios, con el sistema de Dios, con el gobierno de Dios. Hoy hay muchos sistemas, pero nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, hace las cosas a la manera de Dios. Luego continúa diciendo el Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que, si el Señor es el patrón, si estamos bajo su gobierno, entonces tomamos decisiones en base a su voluntad. Es decir, a la hora de tomar decisiones, yo te pregunto, ¿haces tu voluntad o haces su voluntad? Dices, hágase tu voluntad o hágase mi voluntad. Y es que, mira, hay que ser sinceros, hay que ser honestos con nosotros mismos. Casi siempre no consultamos su voluntad. Casi siempre ya nosotros hacemos las cosas en automático porque sabemos hacer las cosas. Casi siempre hacemos más nuestra voluntad que la voluntad del Señor. Y es más, déjame decirte algo. Te digo algo. Algunas veces el Señor dice, está bien, hágase tu voluntad. Pero, ¿qué pasa cuando Dios decide darnos nuestra voluntad en lugar de la suya? En esta hora yo quiero compartir contigo, en primer lugar, 4 ejemplos de lo que pasa cuando Dios dice, está bien, hágase tu voluntad. El primer ejemplo es cuando Dios te da lo que pides
después de que Él te dijo que no. Y eso me lleva a recordar el pasaje de Números, cuando Balaam está en su casa y de pronto recibe unos mensajeros del rey Balac. El rey Balac es enemigo del pueblo de Dios. Y el rey Balac le manda a decir a Balaam a través de los mensajeros: ven, por favor, y maldíceme a este pueblo. Yo sé que el que tú bendigas será bendecido, el que tú maldigas será maldecido. Y no dejes de venir porque te voy a dar una buena paga. Te voy a pagar bien. Y cuando Balaam escucha, Balaam es un profeta, y cuando Balaam escucha que va a haber una buena paga, Balaam se mete a su cuarto, le dice a los mensajeros: espérenme, voy a consultar a Dios. Se mete a su cuarto, empieza a orar, y entonces esa noche vino el Señor a Balaam y le dice: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Y Balaam le empieza a decir al Señor, como tratándolo de convencer, ¿no? Mira, señores, son los mensajeros de Balac, y Balac me pidió este favor y va a haber una buena paga. Y el Señor le dice: Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. Así que Balaam sale, les da este mensaje a los mensajeros llegan con el rey los vuelve a mandar con otro mensaje de una mejor paga, y esto, Balaam vuelve a hacer lo mismo, vuelve a entrar al cuarto, vuelve a consultar, y Dios le dice a Balaam: no, Balaam, no vas a ir. Balaam sale, les dice otra vez a los mensajeros, van los mensajeros con el mensaje a Balac. Balac le triplica otra vez esa paga, esa recompensa que él está dispuesto a pagar para que maldiga al pueblo de Dios. Viene con Balaam, le vuelven a hacer la misma oferta, y Balaam dice: miren, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podré hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Y entonces, pero déjenme una vez más, Balaam vuelve a entrar a su cuarto, y el Señor, mira lo que el Señor le dice. Esa noche vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron a ti, por ti, levántate y ve con ellos. Pero no digas nada, haz que lo que yo te diga. Así que Balaam sale, va con ellos. Escucha, 3 veces Balaam entra a su cuarto a orar por la voluntad de Dios, y Dios le dice: no, no, no. Y entonces Dios dice: está bien, pues, sigues insistente, cuando yo te dije que no, está bien, ve, pero vas a hacer lo que yo te digo. Así que Balaam sale, hace la voluntad del Señor, bendice al pueblo, pero Balaam quiere esa recompensa. Y entonces Balaam le dice a Balac la estrategia, hace trampa a Balaam y le dice la estrategia para poder derrotar a los enemigos, para poder derrotar a Israel y que pudieran ganar la batalla. Y le dice: mira, hay que hacerlos caer en pecado. Hay que hacerlos caer en pecado, y cuando caigan en pecado, Dios les va a retirar su bendición y vas a tú poder ganar. Y así sucedió. Así que, ¿qué nos enseña este primer ejemplo? Dios esperaba que Balaam obedeciera al primer no. Balaam, no vas. Pero Balaam insistió 3 veces en lo que Dios ya le había dicho, no. Después de la 3ª vez, Dios le dijo: está bien, Balaam, ¿quieres ir? Sigues insistente, ve pues. Y tú y yo conocemos la historia, las cosas no terminan bien. Pues Balaam obtuvo el dinero bajo maldición. El pueblo de Dios cayó en maldición de muerte, y el ministerio de Balaam quedó como ejemplo de un mal profeta, de un mal siervo. Imagínate, ir por la vida cristiana, o que se diga de ti: oye, él es cristiano, va a tu iglesia, sí, pero es ejemplo de cómo no ser un cristiano. Es un mal ejemplo de cristiano, es un ejemplo a no seguir. Ese es Balaam, ¿te fijas? Así que piensa bien en esto, porque a veces Dios dice no. A veces Dios dice no. A veces Dios dice no
a la compra de algo material, de algo que deseamos, eso material, ese artículo, esa posesión, esa herramienta, ese material. Y no es que esté mal obtener cosas materiales, pero hay veces que Dios dice no. Y tenemos que aprender tú y yo a distinguir un no de Dios. A veces Dios dice no cuando emprendemos un nuevo negocio, cuando queremos emprender un nuevo trabajo y queremos emprender una nueva empresa, o queremos emprender una nueva área en el trabajo, o queremos tener un nuevo trabajo y no estamos consultando la voluntad de Dios, y Dios dice no, porque Él sabe lo que viene a futuro. A veces Dios dice no cuando se nos ofrece un trabajo extra y es un dinero extra. Trabajo extra, dinero extra. Y no está mal tener un trabajo y tener dinero, y más si ese dinero te va a ayudar a la familia, no. Pero hay veces que Dios dice no. Porque muchas veces ese trabajo extra y ese dinero extra te aleja de tu comunión con Dios, te aleja de tu comunión con los hermanos. Y entonces eso se vuelve un problema. Que lo que tú pensabas que iba a ser una bendición se convierte en una maldición. Entonces necesitas aprender a distinguir el no de Dios. Segundo ejemplo. Cuando Dios te da lo que quieres para que te hartes. Cuando Dios te da lo que quieres hasta que te hartes. Y esto me lleva a pensar en el pasaje de Números, capítulo 11. El pueblo de Israel viene saliendo de Egipto. Va por el desierto, y mientras va por el desierto, el Señor le manda comida. El Señor le manda su maná. Y cuando el Señor le manda su maná, Israel está comiendo maná, pero llega un momento en que Israel quiere carne. Israel se empieza a quejar. Israel empieza a decir, en Egipto estábamos mejor, en Egipto comíamos mejor, no era cierto, era mentira. En Egipto eran esclavos, en Egipto los trataban mal, en Egipto no tenían identidad, en Egipto eran esclavos. Sin embargo, Israel se está quejando por lo que no tiene y no está viendo lo que tiene, y se está quejando y dice, yo quiero carne, y yo quiero carne, y yo quiero carne. Y entonces Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho, ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad nos iba mejor en Egipto. Así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne. Y no la comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y vinimos acá? Mira, Dios está rescatando a Israel de Egipto y lo va a llevar a una tierra única, ser una nación, y ellos se están quejando por lo que no tienen y no están viendo lo que tienen. Así que ellos están llorando y están pidiendo lo que quieren, lo que desean, y están queriendo hacer su voluntad. No están contentos con ese maná del desierto, y ellos están llorando y quieren carne, y Dios dice, está bien, les voy a dar hasta un mes de carne hasta que se harten de carne. Entonces el pueblo estuvo levantado todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente para recoger en codornices. El que menos recogió hizo 10 montones y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre los dientes. Todavía no la masticaban cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. ¿Sabes? Piensa en esto. Muchas veces nos quejamos por lo que no tenemos, o nos quejamos por lo que deseamos, por lo que queremos, y no estamos pensando si es la voluntad de Dios o no. No nos estamos deteniendo y le estamos diciendo, Señor, ¿esa es tu voluntad?
Señor, ¿tú quieres que esto sea? Señor, ¿tú deseas esto para mí? Señor, ¿está dentro de tu voluntad que yo haga esto? ¿Sabes? A veces como niños chiquitos nos emberrichamos por lo que queremos, lloramos, pataleamos, nos quejamos y decimos, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo deseo esto. ¿Sabes? A veces Dios permite que hagamos nuestra voluntad y que obtengamos lo que queremos hasta que nos hartemos, hasta hacernos entender que no siempre lo que queremos es bueno para nosotros y para nuestro crecimiento espiritual. Y es que a veces el Señor permite que nos hartemos de malas costumbres como del mal carácter. Estamos tan mal acostumbrados a explotar, estamos tan mal acostumbrados a decir palabrotas, estamos tan mal acostumbrados a malas acciones, estamos tan mal acostumbrados a tener un carácter inestable. Hoy estamos bien, mañana no. Hoy estamos victoriosos, mañana no. Hoy estamos queriendo echar fuego y mañana ya nos sentimos derrotados. Y a veces Dios dice, hijo, el Espíritu Santo viene a nuestra mente, a nuestra conciencia y nos dice, hijo, yo quiero tratar con tu carácter. Hijo, yo quiero tratar con tu vida. Y a veces nos empeñamos tanto en nuestro mal carácter que Dios dice, está bien, ¿quieres hacer tu voluntad? ¿No quieres entregarme tu carácter? Está bien, hártate de tu mal carácter. Hártate, ya que estés harto, vienes, pero atente a las consecuencias. A veces Dios permite que nos hartemos de malas costumbres como comportamientos anticristianos. A veces nos comportamos tan a la ligera, a veces hacemos cosas de pecado, cosas tan anticristianas y que nos atrevemos a decir, es que yo soy así. Es que siempre he sido así. Es que el que me quiera me va a querer como soy. Y si quiere, bueno, y si no, que se aguante. Si no, que le busque por otro lado. Costumbres de comportamiento anticristianos a los que estamos acostumbrados. Y a veces el Señor nos habla a través de sus siervos, a través de pruebas, a través de dificultades. A veces el Señor nos habla a nuestra conciencia y nos dice, hijo, quiero tratar con esa parte de tu vida. Y nosotros decimos, no, Señor, queremos hacer mi voluntad. Y seguimos empeñados en eso, que el Señor quiere cambiarnos. Y el Señor dice, está bien, hágase tu voluntad, hártate pues de esas malas costumbres. Y es que a veces el Señor permite que nos hartemos de malos hábitos como el alcohol, como el cigarro. A veces el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos quita ese deseo, pero como queremos seguir haciendo nuestra voluntad, como es lo que queremos, seguimos cayendo en esos vicios. A veces el Señor nos deja que nos hartemos de malos hábitos como el exceso de las redes sociales. A veces el Señor nos dice, hijo, es mucho tiempo el que estás pasando ahí. Luego nos quejamos y luego nos preguntamos, ¿por qué está mal mi matrimonio? ¿Por qué mi matrimonio está al borde del divorcio? ¿Por qué mis hijos están tan rebeldes? ¿Por qué mi familia no puede estar unida? ¿Por qué en mi familia no puede haber comunión? Pero es que estamos tan entretenidos en las redes sociales y el Señor nos está hablando, nos manda señales, con el matrimonio a punto de fracturarse, con dificultades sin resolver en los matrimonios, con los hijos que se están rebelando y están aceptando doctrinas y filosofías contrarias a la voluntad de Dios. A veces la familia se está separando y está dividida y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Y el Señor nos está diciendo, hijo, es que te estoy mandando señales, estoy permitiendo que esas señales vengan a tu vida y tú no te das cuenta. Está bien, pues hártate de las redes sociales y ya cuando tu matrimonio esté fracturado, ya cuando tus hijos ya no quieran nada conmigo, entonces sí, ¿qué vas a hacer? Vas a venir. Qué tremendo que a veces nos hartamos de eso que deseamos y no estamos consultando la voluntad de Dios. ¿Sabes? A veces nos hartamos de malas conversaciones, como la crítica y el chisme. Y sabemos que la crítica y el chisme no es buena, pero a veces nos gusta tanto escuchar
las vidas ajenas, los problemas ajenos. A veces nos gusta tanto hablar de lo que está haciendo bien, de lo que no está haciendo bien, de lo que hace mal y de lo que cómo sería lo ideal. Y sin aportar soluciones, que caemos en el chisme, y el Señor nos habla a través de la predicación, a través de la enseñanza, y Dios nos dice: ¡hey! ¡Hey! Reacciona, ¡hey! Despierta. Y nosotros seguimos en esos malos hábitos. Y el Señor dice: está bien, hártate de eso. El tercer ejemplo de cuando Dios nos deja hacer nuestra voluntad es cuando juegas con el placer, sabiendo lo peligroso que es. Cuando juegas con el placer, sabiendo lo peligroso que es. Y esto me lleva a pensar en Sansón. Qué mejor ejemplo que Sansón. Sansón, conocemos la historia, fue un hombre escogido por Dios desde muy pequeño. Fue un hombre consagrado a Dios. Fue un hombre que la Biblia en varias ocasiones dice que el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón y derrotaba a los enemigos del pueblo de Dios. Pero a Sansón le gustaba jugar con fuego. A Sansón le gustaba la inmoralidad. Sansón no es un héroe como se los dibujamos a los niños. Lamentablemente, Sansón es un hombre que le gustaba jugar con la inmoralidad. Así que un hombre tan fuerte físicamente, pero tan débil en espíritu. Un hombre que decidía, se le hacía muy fácil, era muy ligero en entrar en relaciones con mujeres enemigas del pueblo de Dios, con mujeres que no eran hijas de Dios, hasta que un día Sansón conoció a una mujer que lo enamoró, que lo cautivó, que le ganó su corazón y lo sedujo de tal manera que en una ocasión lo tenía en casa. Y mientras lo tenía en casa, esa mujer le empieza a decir a Sansón: Sansón, dime tu secreto. ¿En qué consiste tu secreto? Anteriormente, los filisteos habían venido con Dalila y le habían dado una buena paga para que le revelara el secreto de Sansón. Y Sansón, pues, creyendo en que todo lo tenía en control, le dice una mentira. Ella les avisa a los enemigos, le dan el material para amarrarlo, como él había dicho. Y luego, cuando él despierta, ve a los enemigos encima de sí, pero él rompe aquel amarre como si nada y sale ileso, y él se confía porque Dalila lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, y la cuarta vez, hasta el cuarto engaño, Dalila le reprochó y le dice: ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Mira, ¿estás viendo lo que está haciendo Sansón? Sansón está haciendo su voluntad, jugando con el placer. Dios ya le había dicho a Sansón: no te inmiscuyas con mujeres que no son de tu pueblo. No te inmiscuyas con mujeres que son del pueblo que es mi enemigo. Sansón estaba jugando con eso. Sansón estaba jugando con la voluntad de Dios. Él estaba haciendo su voluntad porque creía que todo lo tenía en control. Hasta que esta mujer lo sedujo. Y entonces llegó un momento en que Sansón, el hombre más fuerte en ese tiempo, cayó en depresión. Cayó en depresión porque esa mujer lo redujo. Esa mujer le dijo unas palabras que lo hicieron deprimirse tanto, que dice la Biblia que le entregó su corazón. Dice: y así que le abrió su corazón y le confesó: soy nazareno y consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado navaja por medio de mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Nota esto: Sansón le abrió su corazón y conocemos la historia. Sansón fue derrotado por sus enemigos. Así que
Sansón sabía que se acostaba con su enemigo, pero confiaba en su propia fuerza. 3 veces Dalila le exigía que le revelara su secreto y las 3 veces Sansón tenía que pelear para salir librado de esa falsa confesión. Aún así, Sansón no quería darse cuenta de que Dalila lo estaba traicionando. Aún así, Sansón no quería darse cuenta que Dalila estaba jugando con él, estaba jugando con sus emociones, estaba jugando con sus sentimientos. Sansón no se daba cuenta que Dalila lo estaba traicionando, pero Sansón se empeñaba en hacer su voluntad. Así que la 4ª vez, Dalila hizo sentir tan mal a Sansón que le reveló todo su corazón hasta ser esclavizado por sus enemigos. ¿Sabes? Y esto me lleva a pensar que muchas veces tú y yo jugamos con el pecado. Jugamos con el pecado que sabemos que debilita nuestro espíritu, nos aleja de Dios y no queremos darnos cuenta. Y digo, no queremos, porque nos damos cuenta, pero no queremos darnos cuenta de ese pecado que nos aleja de Dios hasta que caemos esclavizados. Y es que mira, piénsalo bien, jugamos con el pecado de dolo. Hacer cosas con alevosía y ventaja para dañar a otros. Hacemos cosas para afectar a otros. Jugamos con el pecado cuando afectamos a otros intencionalmente, sabiendo que les vamos a causar daño. Jugamos con el pecado de la inmoralidad. Cuando el Señor nos ha dicho, no te contamines, a veces vemos cosas que no debemos de ver, escuchamos cosas que no debemos escuchar. A veces tenemos relación o a veces nos permitimos relaciones con otras personas que parecen muy sutiles, pero que nos llevan al borde de la inmoralidad y no nos estamos dando cuenta. Jugamos con el pecado cuando caemos en el chisme. Y tendemos mucho a hablar de otras personas, a criticar lo que hacen otros, a criticar incluso dentro de la iglesia a los pastores, a los líderes, pero no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en el pecado de chisme. Jugamos con el pecado de la mentira, porque a veces hay personas que se les hace tan fácil mentir. Decimos, es que es una mentirita blanca. No, Señor, no hay mentiras blancas, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Así que no existen las mentiras blancas. A veces jugamos con el pecado del orgullo y estamos en una posición en que no, y no lo voy a hacer, y no voy a ceder, y no voy a ceder, y no voy a ceder porque yo soy así, y no me va a ganar, y esto no me va a ganar, y nos plantamos en el orgullo. Y no nos estamos dando cuenta que el orgullo nos está haciendo una mala jugada y nos quiere destruir. ¿Sabes? Jugamos con el pecado de desobediencia. El Señor nos dice, hijo, este es el camino. Y nosotros seguimos insistiendo en lo que Dios nos dice, no. ¿Sabes? Jugamos con el pecado cuando no renunciamos a nuestro viejo hombre y empezamos a vivir en el nuevo hombre. Qué triste es que hay cristianos que tienen tiempo en la iglesia, pero siguen atados a su viejo hombre y no se han dado cuenta que han experimentado y tienen la oportunidad de aprender una nueva vida, pero siguen atados al viejo hombre. El 4º ejemplo que nos enseña ¿cómo sería si Dios dijera, está bien, hágase tu voluntad? El 4º ejemplo es cuando Dios hizo su voluntad, pero tú haces que Dios se retracte. Tú haces que Dios cambie de opinión. ¿Podrá pasar eso? Mira, vamos a ver esta historia. Y esta historia se encuentra en el 2 libro de Reyes, capítulo 20, verso 1. Es la historia del rey Ezequías. Dios le habla a Ezequías y por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque no vas a sanar, sino
que morirás. Ezequías volvió su rostro a la pared, lloró al Señor y le dijo: Señor, te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y que he hecho todo lo que te agrada. Y Ezequías prorrumpió en llanto. La palabra del Señor vino a Isaías y le dijo: regresa a Ezequías y dile: príncipe de mi pueblo, que yo, el Señor, Dios de su antepasado David, he dicho: he escuchado tu oración y tus lágrimas. Te voy a devolver la salud y dentro de 3 días vas a ir a mi templo. Voy a darte 15 años más de vida. Wow, nota esa historia. Dios ya había cumplido su propósito en Ezequías. Ezequías ya lo había hecho. Ezequías tuvo la oportunidad de ir con el Señor victorioso y como un ejemplo de un excelente rey. Era tiempo de llevárselo a su presencia. Así que la voluntad de Dios era llevarse a Ezequías. Ezequías, ya estás listo, vámonos. Pero Ezequías lloró, rogó y pidió que el Señor se retractara de su voluntad para hacer su voluntad, o sea, la de Ezequías. Y entonces Dios dice: Ezequías, yo ya había tomado una decisión. Yo ya había decidido llevarte, pero insistes, estás llorando, estás pataleando, está bien. Hágase tu voluntad, Ezequías. Hágase tu voluntad. Y entonces Dios le devuelve la vida y le da 15 años más, y esto trajo consecuencias graves. En primer lugar, Ezequías se alejó de Dios y cayó en idolatría. En segundo lugar, Ezequías no le dio la gloria a Dios, mostrando sus trofeos como suyos, y eso hizo enojar el corazón de Dios. En tercer lugar, Ezequías desvió el corazón del pueblo de la adoración a Dios a la adoración a los ídolos. Luego, Ezequías trajo como consecuencia la derrota ante los enemigos del pueblo de Dios. Y entonces, Ezequías termina mal sus días, porque quiso hacer su voluntad. Y piensa en esto, porque a veces actuamos en contra de la voluntad de Dios cuando regresas a un mundo de donde Dios ya te sacó. Qué impresionante es cuando el Señor nos saca y nos trae a su presencia, nos trae a su casa, y nosotros queremos seguir practicando las cosas del mundo, las cosas que hacen enojar a Dios. Y Dios dice: mi hijo, mi voluntad es esta. Y insistimos tanto en esas prácticas que Dios dice: está bien, pues hágase tu voluntad. Actuamos en contra de la voluntad de Dios cuando nos salimos de la iglesia. Te sales de la iglesia donde Dios te plantó, porque hay por ahí alguien que te habló y te dijo: vente, acá vas a crecer, vente, acá sí se siente la presencia de Dios, vente, aquí sí está el mover de Dios. Y te sales de la iglesia donde Dios te plantó y te vas a otro lugar, y resulta ser que en ese otro lugar estás igual o peor que donde estabas antes. Y entonces Dios te está diciendo, mientras estás en tu iglesia donde naciste: aquí te planté, aquí te quiero hacer crecer, aquí te voy a bendecir. Pero tú insistes en salirte de tu iglesia e irte a otro lugar, y Dios dice: está bien, pues hágase tu voluntad. Y entonces salimos o sales y te vas a otra iglesia donde no eres bendecido. Vamos en contra de la voluntad de Dios cuando decides, cuando tienes que restaurar una relación. Cuando tienes que restaurar una relación y decides no restaurarla. Y el Señor te está hablando a tu conciencia, a tu corazón, a tu mente, y te está diciendo: tienes que restaurar esto.
Tienes que regresar, tienes que restaurar la amistad como la tenías antes, tienes que restaurarla. Este es el Evangelio es de perdón, el Evangelio es de misericordia. Pero a veces insistimos en que y no, es que él, es que ella, y no. Y Dios dice, mijo, te estoy enseñando algo, está bien pues, hágase tu voluntad. Y entonces, terminamos mal, termina nuestra vida mal. Es por eso que en esta tarde, en segundo lugar, quiero compartirte 4 acciones. 4 acciones por las cuales te conviene hacer la voluntad de Dios. 4 acciones por las cuales te conviene hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, conténtate con lo que Dios te concede. Nota que digo conténtate y no confórmate. Nota esto, no te estoy diciendo que te conformes. Dios le gusta que nosotros nos superemos, que avancemos, pero también Dios le gusta que nos contentemos con lo que Él nos ha dado. La Biblia dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Dios quiere que nos contentemos con el fruto de nuestro trabajo. Dios quiere que nos contentemos con el fruto de nuestro ministerio. Dios quiere que nos contentemos con el fruto de nuestro matrimonio. Dios quiere que nos contentemos con el fruto de nuestra familia. Contentémonos con eso. Contentémonos con lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Y cuando Dios vea eso, Dios nos dará más. Dios nos bendecirá y creceremos en Él. Segunda razón por la cual te conviene hacer la voluntad de Dios. Él conoce tus necesidades. Por eso, pide conforme a su voluntad. Él sabe de lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú quieres. Él sabe lo que tú necesitas. Y sabe que es una necesidad para ti. Que no es un capricho, que es una necesidad. Dios lo conoce. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¡Wow! Mira lo que dice, deleítate en el Señor. Y es que cuando nos deleitamos en el Señor, Él concede los anhelos del corazón. ¿Y cuáles son los anhelos del corazón? Es estar en su presencia. Eso es. El mismo pasaje lo está diciendo. Es que cuando tú te deleitas en el Señor, Él te concede ese deseo. Deleitarte en su presencia. ¿Cómo lo sé? Porque el verso siguiente dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Así que cuando nosotros nos contentamos en su presencia, cuando nosotros nos contentamos en hacer su voluntad, cuando nosotros nos contentamos en seguir su voluntad, el Señor sabe nuestras necesidades y el Señor suple lo que tú y yo necesitamos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Tercer consejo, que tu placer sea en la presencia de Dios. Que tu placer sea en la presencia de Dios. La Biblia dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¡Wow! Y esto es maravilloso, familia, porque cuando tú y yo nos deleitamos en su presencia, cuando tú y yo nos deleitamos en su presencia, en hacer su voluntad, el Señor nos llena de plenitud. El Señor nos hace plenos. Cuando tú te deleitas en su presencia, hacer su voluntad, eso te va a llenar de plenitud. Tú ya no vas a buscar hacer tu voluntad, sino que ahora va a ser tanta la entrega al Señor, tanta la plenitud en el Señor, que el Señor dice, mijo, me gusta cómo te deleitas en mí, me gusta cómo te deleitas en mi presencia, así que tu gozo, tu plenitud te dará delicia para siempre. Y entonces hacer la voluntad de Dios será tu delicia.
Hacer la voluntad de Dios será tu deleite. Hacer la voluntad de Dios te llevará por la senda de la vida. Wow. ¿Te fijas? Cuarta acción por la cual te conviene hacer la voluntad de Dios. Agradece la voluntad de Dios cuando Él dice no. Dale gracias. Porque Él te está cuidando de algo que Él sabe que te va a afectar, de algo que Él sabe que te va a perjudicar. Él te está librando de eso. Así que cada vez que Dios diga no, tú dile gracias. Gracias, Señor, tú me estás diciendo no. Es porque tú me estás previendo de algo y me estás cuidando de algo. La Biblia dice, me complace hacer tu voluntad, dice el salmista 48. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y es que cuando tú y yo nos deleitamos en su palabra, cuando tú y yo nos sumergimos en su palabra, cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, cuando tú y yo buscamos su voluntad en la palabra de Dios y escuchamos su voz a través de su palabra, entonces hacemos su voluntad y llegamos a una conclusión: hacer tu voluntad me complace. De verdad que hacer tu voluntad es mejor que hacer la mía. Me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío, porque yo sé que tus enseñanzas están escritas en mi corazón por tu palabra. ¡Wow! Y esto es maravilloso, porque cuando hacemos esto, estamos seguros que caminamos en la voluntad de Dios. ¿Sabes? A veces Dios nos da lo que pedimos, es decir, nuestra voluntad, para disciplinarnos. Pues por nuestros deseos egoístas, pecaminosos. Lo vimos en el ejemplo de Israel con las codornices, en Balaam con el dinero, en Sansón con la inmoralidad, en Ezequías con el tiempo. Pero al final nos damos cuenta que hacer la voluntad de Dios es mejor. Por eso, hoy seguimos orando. Venga tu reino a mi corazón. Hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Señor Jesús, que en esta hora, Señor, que tus hijos están viendo este video, ellos puedan, Señor, deleitarse en ti. Ellos puedan buscarte a ti. Ellos puedan, Señor Jesús, caminar en ti y sujetar su voluntad a tu voluntad, Señor. Llévalos a hacer tu voluntad. Y que a través de tu voluntad, Señor, ellos puedan saber que estás buena, agradable y perfecta. Y que ellos descubran las bendiciones que tú tienes para ellos. Que ellos descubran, Señor, que es un placer y es un deleite caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por tu atención. Comparte este video. Dale like, compártelo con tus seres queridos y llevemos este mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga.